Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 80 de nuestro curso de precálculo. En la lección anterior comenzamos con el tercer y último tema de esta segunda parte, de este segundo semestre de nuestro curso de precálculo, con el tema de y ese tema es el de las funciones circulares. Y ya habíamos visto lo que son, lo que es el círculo unitario, lo que son puntos trigonométricos. Cualquier punto en el círculo unitario es un punto trigonométrico y claro, se determinan de cierta manera, ¿verdad? Siguiendo ciertas reglas, cierto patrón. Y estábamos viendo lo que son puntos trigonométricos en tal o cual cuadrante. Y vimos unos ejemplos, ¿verdad? El punto trigonométrico P de T sub 1, que lo habíamos visto como un ejemplo de cómo determinar puntos trigonométricos en el círculo unitario, era un punto trigonométrico del cuadrante 1. Y el punto P de T sub 2, también visto cómo determinarlo en un ejemplo anterior, era un punto trigonométrico del tercer cuadrante, ¿ok? ¿Qué pasa con aquellos puntos que no caen en ningún cuadrante, o sea que coinciden con los ejes de coordenadas? Pues se les llama igual que cuando anteriormente teníamos puntos en los ejes de coordenadas, que son puntos cuadrantales. Claro, ahora estamos hablando de puntos trigonométricos cuadrantales, ¿ves? Un punto trigonométrico PDT que tienen que estar en el círculo unitario se llama eje cuadrantal si coincide con alguno de los ejes de coordenadas. Por ejemplo, mire, vamos a empezar con esta discusión. Dice, sabemos que la circunferencia de un círculo, el que sea, está dada por esta fórmula. La circunferencia del círculo O es 2pi por el radio, ¿ves? Donde eres el radio de ese círculo O. Así, la circunferencia del círculo unitario será 2pi por el radio del círculo unitario, que es 1, y 2pi por 1 es 2pi. Así es que la circunferencia del círculo unitario es 2pi. Recuerde que la circunferencia es el perímetro de un círculo. O sea, si yo pico un círculo y lo estiro y lo mido, ese, que es el perímetro, es lo que se llama la circunferencia de ese círculo. Así es que si yo tomo un círculo unitario y lo pico y mido cuánto es después que lo estire, ¿verdad? Después que lo ponga derechito, esa medida, 2pi, lo que sea, 2pi pies, 2pi centímetros, 2pi pulgadas, 2pi leguas, 2pi millas, 2pi kilómetros, ¿ves? Dependiendo en qué medida se midió el radio, que es 1, pero ¿uno qué? ¿Una pulgada? Bueno, pues serán 2pi pulgadas. Si es una milla, pues serán 2pi millas. Ese será el largo, la circunferencia de ese círculo, ¿ves? Pues el círculo unitario mide 2pi unidades, la unidad que sea, ¿ok? Bien, así es que, entonces, si yo les pido dónde está el punto trigonométrico que le corresponde al número 0, pues fíjese, ¿qué quiere decir eso? Que yo a partir del punto 1, 0, porque recuerde que por definición para yo determinar un punto trigonométrico parto siempre del punto 1, 0 y camino la distancia que sería el valor absoluto de ese número que está ahí. Pero el valor absoluto de 0 es 0. O sea que una vez me localice en el punto 1, 0 para determinar este punto trigonométrico, no me muevo nada porque la distancia que me voy a mover es 0. Por lo tanto, el punto trigonométrico P de 0 es este punto que está aquí, el punto 1, 0, ¿ok? 1, 0. Bien. ¿Cuál será el punto trigonométrico que le corresponde a 2pi? Bueno, pues nuevamente, para yo determinar ese punto trigonométrico, tengo que localizarme en el punto de partida, que siempre es el punto 1, 0, y caminar la distancia que dice ahí, 2pi. Pero recuerde que acabamos de ver que 2pi precisamente es la circunferencia del círculo unitario, o sea que es el largo precisamente de ese círculo unitario, desde aquí hasta aquí, ¿ves? Pues si voy a caminar 2pi unidades y al ser positiva lo hago partiendo del punto 1, 0 y movemos en contra del sentido de las manecillas de un reloj, voy a llegar al moverme 2pi, que es el largo completo del círculo. ¿A dónde voy a llegar? Ahí mismo otra vez, ¿ves? Ahí he completado las 2pi unidades que sean del círculo unitario. Así que también el punto trigonométrico que le corresponde a 2pi es el punto 1, 0. ¿Cuál será el punto trigonométrico que le corresponde a negativo 2pi? Pues ahora nuevamente partimos del punto 1, 0 y voy a moverme esa distancia 2pi, pero en sentido a favor del sentido en que se mueven las manecillas de un reloj. O sea, en vez de aquí en contra, como lo hicimos para determinar el punto trigonométrico que le correspondía a 2pi, de aquí a favor. ¿Y qué distancia voy a caminar? La misma, 2pi, ¿verdad? El valor absoluto de lo que tengamos ahí. Y si yo camino 2pi, que es precisamente el largo del círculo unitario, ¿a dónde paro? Precisamente aquí, porque aquí completo el largo completo del círculo unitario, que son 2pi unidades. Así que el punto trigonométrico que le corresponde a negativo 2pi también es el punto 1, 0. Muy bien. Bueno, fíjense que estamos viendo estos tres puntos que estamos viendo hasta ahora,
son puntos cuadrantales, puntos trigonométricos que están en el círculo unitario y que coinciden con uno de los ejes de coordenadas. En particular, esos 3 puntos coinciden con el eje positivo de X, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, ¿cuál será el punto trigonométrico que le corresponde al número pi? Al número pi. Bueno, ¿qué será pi? Note que pi es la mitad de 2pi, ¿verdad que sí? Si yo multiplico un medio por 2pi, el 2 cancela y me queda pi. Así que ahora yo, para determinar el punto trigonométrico que le corresponde a pi, tendría que empezar otra vez en el punto 1, 0 y caminar pi. Pero pi es la mitad de 2pi, así que lo más lógico es que yo llegue de aquí a aquí, que debe ser la mitad del círculo completo, ¿verdad que sí? ¿Cómo yo sé que efectivamente de aquí a aquí la distancia es pi, la mitad del círculo completo? Bueno, fíjense que este segmento que va desde el punto negativo 1, 0 hasta el punto 1, 0 es un diámetro de ese círculo unitario, ¿verdad? Note también que el segmento que va desde el punto negativo 1, 0 hasta el punto 1, 0 es un diámetro de el círculo unitario, ¿verdad que sí? Porque fíjense que es una cuerda, uno de los puntos del círculo unitario que pasa precisamente por el centro del círculo unitario, que es el origen, ¿verdad? Y en geometría vimos que un diámetro de un círculo dividía el círculo en 2 semicírculos y que eran congruentes esos 2 semicírculos, ¿verdad? Medían lo mismo, ¿verdad? En geometría vimos puede irlo a ver, ¿verdad? Cuando estudiamos el círculo, ¿eh? Que un diámetro divide a su círculo en 2 semicírculos, ¿verdad? Que son semicírculos, arcos, y serían arcos congruentes, ¿verdad? Si es otra cuerda que no es un diámetro, divide al círculo en 2 cuerdas también, pero que no son congruentes, ¿verdad? Así es que, si yo tengo aquí, ¿verdad?, el círculo unitario, vamos a reproducirlo aquí nuevamente, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? Esta parte de arriba, ¿verdad?, porque ese diámetro divide ese círculo en 2 arcos congruentes. Así que vamos a decir que el arco de arriba mide S y el arco de abajo mide S, ¿verdad que sí? De medida S, ¿verdad? Entonces, por el postulado de los segmentos, ¿verdad? Si yo estiro este segmento y estiro el segmento de abajo y los uno, pues la medida de los 2 segmentos es la suma de los dos, la medida de los 2 segmentos, ¿verdad que sí? Entonces, perdónenme, por el postulado de los segmentos, si yo cojo cada uno de esos 2 semicírculos, los estiro, los convierto en segmentos y pongo uno al lado del otro, donde termina uno pongo el otro, pues entonces la medida del segmento completo es la suma del primer segmento más la medida del segundo segmento, ¿verdad? S más S me tiene que dar la medida de los 2 segmentos, pero la medida de los segmentos es toda la circunferencia completa del círculo unitario, que eso es 2pi. Y S más S es 2S, ¿verdad que sí? Y esto se convierte en
Bueno, pues S más S es 2S, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 2pi. ¿De dónde? Si yo cojo esa ecuación 2S igual a 2pi y la resuelvo para la incógnita S multiplicando por un medio en ambos lados, en el lado izquierdo se ve el 2, que es lo que yo quiero, porque quede la S completita, y al multiplicar un medio por 2S me da pi también, porque el 2 cancela con el 2. Así es que esto de arriba, efectivamente, tal como lo esperábamos y no lo sospechamos, mide pi. Y esto también mide pi, ¿verdad que sí? Así que fíjense que, efectivamente, si yo quiero buscar el punto trigonométrico que le corresponde a pi, tengo que empezar en el punto 1, 0 y caminar la distancia pi, que me sospechaba que era esto, y ya he descubierto, ¿verdad?, con esta demostración, que efectivamente es eso. Así que para yo llegar desde aquí hasta aquí, he caminado pi, pues es el punto trigonométrico que le corresponde a pi. Así que este sería el punto negativo 1, 0, ¿verdad? Ahí llegué. Igualmente, el mismo análisis, como número 5, ¿verdad? P de negativo pi, pues ya hemos descubierto que esta parte de abajo mide pi también, míralo aquí, ¿verdad? Mide pi, es igual a pi. Así es que si yo voy a buscar el punto trigonométrico que le corresponde a negativo pi, ¿verdad?, a negativo pi, que es el 5 que estoy buscando, pues empiezo otra vez aquí, pero entonces ahora camino la distancia pi otra vez, que es ese largo completo en sentido a favor de las manecillas de un reloj, y llego también al punto negativo 1, 0. Así que ahí tenemos dos puntos más que son cuadrantales, porque coinciden en este punto, que es un punto que está en el eje negativo de X. ¿Ves? Así que tenemos dos ejemplos más de puntos cuadrantales. Bien, vamos a ver qué será el punto P de pi medios. ¿Cuál será el punto P de pi medios? Bueno, vea que pi medios pues es la mitad de pi, ¿verdad? Vea que pi medios es 1 medio por pi. Así que es la mitad de pi. Y si la mitad de pi, si pi, perdón, es esta distancia desde aquí hasta acá o desde aquí hasta acá, ¿verdad? En cualquier sitio puede hacer el análisis. Pi medio me sospecho que es desde aquí hasta aquí nada más, ¿verdad? Ahora vamos a ver si es verdad que eso es así. Consideramos otra vez el círculo unitario, ¿verdad? Este es el eje de Y, este es el eje de X. Y el círculo unitario más o menos luce así, ¿verdad? Bien. Bueno, ya yo sé que esto mide desde aquí hasta acá, mide pi, ¿verdad? Desde aquí hasta acá mide pi, y desde aquí hasta acá, por aquí debajo, mide también pi. Este arco y este arco, los dos miden pi. Vamos a considerar, ¿verdad?, esta cuerda que va desde aquí hasta aquí, y esta cuerda que va desde aquí hasta aquí. Por diseño, ¿verdad?, recuerde que los ejes de coordenadas son perpendiculares, ¿verdad? Así que aquí se forma un ángulo recto y aquí se forma un ángulo recto. Así que tenemos aquí, con este segmento y este segmento, un triángulo rectángulo. Y con este segmento y este segmento, otro triángulo rectángulo, ¿verdad que sí? Bien, así es que este triángulo rectángulo que tenemos en el lado izquierdo tiene este radio que mide 1, y este radio, este lado, que por ser un radio del círculo unitario mide 1, y este lado, que por ser un radio también del círculo unitario mide 1, ¿verdad que sí? Y en este otro triángulo rectángulo, este radio, este segmento, que es un radio de ese triángulo rectángulo de acá, mide 1, ¿verdad? Mide 1. Y este segmento, este lado de ese triángulo rectángulo, que es un radio del círculo unitario, también mide 1. Así que fíjense que tenemos dos triángulos rectángulos que tienen los catetos congruentes. Y recuerde que en el caso de que tengamos dos triángulos rectángulos, si sus catetos son congruentes, automáticamente los dos triángulos rectángulos son congruentes. Por lo tanto, el tercer lado, que es la hipotenusa, ¿verdad?, va a ser congruente con el tercer lado, que es la hipotenusa, ¿verdad? Así que vamos a hacer ese análisis, ¿verdad? Considere, vamos a llamar este el punto A, este el punto B,
y este es el punto C, ¿verdad? Considere los segmentos BA y BC, ¿okay? Cuerdas del círculo unitario, ¿okay? Bien, vea que dichos segmentos son las hipotenusas, vamos a llamar al centro del círculo unitario O, ¿verdad? Las hipotenusas de los triángulos rectángulos triángulo BOC y triángulo rectángulo BOA. Bien, como los lados, más bien los catetos de dichos triángulos rectángulos son congruentes o son correspondientemente, ¿verdad? Porque este corresponde a este y este del triángulo de la izquierda corresponde a ese mismo cateto del triángulo de la derecha, ¿verdad? Son congruentes pues el triángulo BOC será congruente al triángulo rectángulo BOA, por lo que el segmento CB, o vamos a poner BC, será congruente al segmento BA. Este segmento es congruente a este segmento BA. Pero esos son, mire, BA y BC son cuerdas del círculo unitario, ¿verdad? Y recuerde que si usted tiene cuerdas congruentes en un círculo cualquiera, el unitario o no, entonces los arcos que están subtendidos por esas cuerdas congruentes van a ser congruentes entre sí, ¿okay? Entonces el arco BC, será congruente al arco BA, ¿okay? Llame a la medida de BC y BA S, como ahorita llamamos S, ¿verdad? A la medida del arco de arriba y el arco de abajo. Pues ahora vamos a llamar S a la medida de este arco BA y de este arco BC, ¿okay? Entonces S, otra vez, por el postulado de los segmentos, y recuerde, claro, que estos no son segmentos. Este arco no es un segmento de recta, ni este arco tampoco, pero yo los puedo estirar, ¿verdad? Por el postulado aquel también de que yo puedo mover una figura de como yo quiera sin alterar sus medidas, ¿verdad? Así que este arco, si yo lo estiro, es un segmento que mide S, y este arco, si yo lo estiro, es un segmento que mide S. Y si conecto los dos uno al lado del otro, donde termina uno también del otro, la medida del arco del segmento completo es la suma de las medidas de los segmentos que lo componen, ¿verdad que sí? S más S medirá lo que mide desde aquí hasta acá. ¿Y qué es lo que mide desde aquí hasta acá? Pi, ¿verdad que sí? Pi. O sea, que 2S, ¿verdad? Porque S más S a 2S da pi. Que resolvemos, ecuación que resolvemos,
como, ¿verdad? Cogemos 2S, que dice que es pi, y para dejar la S solita y ver cuánto es que mide cada uno de esos dos segmentos, multiplicamos por un medio, ¿ok? Y entonces nos queda, aquí en el lado izquierdo cancela el 2 y nos queda la S solita, y un medio por pi es pi sobre 2. Así que efectivamente esto mide pi sobre 2, y esto también mide pi sobre 2, ¿ok? Pi sobre 2 y pi sobre 2. Así es que, ¿cuál será definitivamente el punto trigonométrico que le corresponde al número pi sobre 2? Pues, para determinarlo empezamos en el punto 1, 0 aquí, ¿verdad que sí? Y caminamos esta distancia, que es precisamente esa, por lo que acabamos de encontrar, y llegamos a este punto, que recuerde que es el punto 0, 1. Así que el punto trigonométrico que le corresponde a pi medios es el punto 0, 1. Fíjese que también es cuadrantal porque en este caso ese punto 0, 1 coincide con el eje positivo de y, ¿verdad que sí? Bien. Sí. Ok. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. 6. Séptimo, perdón. ¿Cuál será el punto trigonométrico que les corresponde a 3 negativos, más bien, negativo 3 pi medios? El número 7. ¿Cuál es el punto trigonométrico que le corresponde a negativo 3 pi medios? ¿Ok? Negativo 3 pi sobre 2. Bueno, vamos a observar que 3 pi medios es 3 veces multiplicado por pi medios, ¿verdad que sí? O sea que la medida pi medios, que es esta, si yo la multiplico por 3, me da 3 pi medios. Pero estoy buscando el punto trigonométrico que le corresponde a negativo 3 pi medios. O sea que yo voy a empezar aquí en el punto 1, 0, voy a caminar la distancia 3 veces pi medios en sentido a favor de las manecillas de un reloj, ¿verdad? Porque es negativa la cantidad esta a la cual estoy buscando el punto trigonométrico, ¿ves? Bien, pero ¿cuál será entonces? ¿A dónde llego al yo caminar 3 veces pi medios partiendo del punto 1, 0 y caminando en sentido a favor de las manecillas de un reloj? Bueno, pues por un análisis semejante a que donde yo encontré que este pedacito mide pi medios y que este pedacito mide medios, yo puedo encontrar que este pedacito también mide pi medios y este otro pedacito mide pi medios, ¿ok? Bien, pues mire, por un análisis semejante al realizado en el ejemplo anterior, ¿okay? Ajá, vamos a llamar este ABCD. El arco de DA mide, es congruente con el arco de B, y la medida del arco de A, me perdonan, aquí tengo que tener mucho cuidado. No, aquí no puedo decir, porque esto quiere decir la medida del segmento BC, ¿verdad? La medida del segmento B6, no, la medida del arco BC. Así que vamos a cambiar aquí esto, tengo que tener cuidado. Recuerden que estamos midiendo a lo largo del círculo unitario, a la medida de ese arco BC igual a la medida del arco BA va a ser eso, ¿verdad? Pues así mismo, la medida del arco de A va a ser igual a la medida del arco de B, que ya dijimos que era S, ¿verdad que sí? Perdón, pi medios. Claro, S que vale pi medios en este caso, ¿verdad? Bien. Bueno, pues por lo tanto, miren, si cada uno de estos pedazos, ¿verdad?, hemos descubierto que miden pi medios de largo, ¿verdad? ¿Cuál será el punto trigonométrico que le corresponde a negativo 3 pi medios? Pues yo voy a contar 3 veces el pi medios, empezando en el punto 1, 0 y caminándolo a favor de las manecillas de reloj a lo largo del círculo unitario, ¿verdad que sí? Pues vamos a ver. Vamos a contar 3 veces el pi medio, empezando aquí y caminando a favor del sentido de las manecillas del reloj. Aquí completamos el primero de los pi medios, aquí completamos el segundo y aquí completamos el tercero.
Así que de aquí hasta acá hay 3, 1, 2, 3 veces pi medio de distancia, ¿verdad? Así que ¿a dónde llegamos? Al punto 0, 1, ¿ok? Así que eso quiere decir que el punto trigonométrico que corresponde al negativo 3 pi medios es el punto 0, 1, ¿ok? Igual que para el punto trigonométrico que correspondía a pi medios, ¿ok? Bien. Bueno, también fíjense que es un punto cuadrantal, ¿verdad? Porque fíjense que está, al ser el punto 0, 0, 1, pues está en el eje positivo de y en este caso, ¿verdad? Bien. Vamos a ver entonces estos otros dos puntos trigonométricos, a ver dónde están. El octavo dice, ¿cuál es el punto trigonométrico que le corresponde a 3 pi medios? No a negativo 3 pi medios, sino a 3 pi medios. Pues hacemos un análisis semejante al que hicimos para determinar dónde está el punto trigonométrico que corresponde a negativo 3 pi medios. Empezamos en el punto 1, 0 y caminamos 3 veces pi medios, pero en este caso allí en contra del sentido de las magnitudes de un reloj, porque estoy considerando ahora positivo, ¿ves? Así es que vamos a ver, si yo cojo y sé que cada pedacito de estos, cada arco de estos mide pi medios, y yo cuento empezando aquí en sentido contrario a la magnitudes de un reloj, porque ahora es positivo esa cantidad 3 pi medios, y caminamos 3 pi medios, pues 1, 2, y el tercer pi medio completamos aquí, llegamos al punto este que está aquí abajo, el punto 0, negativo 1. 0, negativo 1. Haciendo un análisis semejante al hecho cuando decidimos dónde se localizaba el punto trigonométrico de negativo 3 pi medios, ¿no? Bien. ¿Y cuál será finalmente el punto trigonométrico que le corresponde a negativo pi medios? ¿Ok? Pues, haciendo un análisis semejante a cuando yo determiné dónde está el punto trigonométrico que correspondía a pi medios, que era que empezamos en el punto 1, 0, caminamos entonces en contra de las magnitudes de un reloj, porque era positivo cuando concedíamos p de pi medios, y caminamos esa distancia. Pues ahora empezamos en el punto 1, 0 y caminamos esa distancia pi medios, pero en sentido a favor de las magnitudes de un reloj, y llegamos a dónde? Al punto este que está aquí abajo, que es 0, negativo 1. Así que el punto trigonométrico que le corresponde a negativo 3 medios sería 0, negativo 1, igual que para el punto trigonométrico que le corresponde a 3 pi medios. Bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad?, determinados varios puntos trigonométricos. P de 0, P de 2 pi y P de negativo 2 pi. P de pi medios y P de negativo 3 pi medios. P de pi y P de negativo pi. P de 3 pi medios y P de negativo pi medios. ¿Ok? Así que fíjense que ahí tenemos 9 puntos. De hecho, 9 no. Tenemos, ¿verdad? Porque en el primero, cuando buscamos el de 0, el de 2 pi y el de negativo 2 pi, eran 3, ¿verdad? Así que son unos cuantos puntos trigonométricos. Y claro que todos ellos se reducen a 4. Al 1, 0, al 0, 1, al negativo 1, 0 o al 0, negativo 1. Eso sí, se reducen a 4, pero son que corresponden a varios números reales, ¿verdad? Por lo menos por ahora. Bien. Así que vamos a terminar esto diciendo el siguiente comentario. Observe que todos los puntos trigonométricos determinados en los ejemplos anteriores son cuadrantales, porque todos coincidían con algún eje de coordenadas, con el eje positivo de X o con el eje negativo de X o con el eje positivo de Y o con el eje negativo de Y. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver esta otra definición.
dice, sea t un número real cualquiera, positivo o negativo 0, y sea p de t con coordenadas x, y en el círculo unitario, y si está en el círculo unitario es un punto trigonométrico, el punto trigonométrico que le corresponde a ese número real t, ¿ok? Pues las seis funciones circulares de ese número real t son las siguientes. Primera, una se llama el seno de ese número t, que se abrevia así, sen t. Pues fíjese, el seno de t va a ser la ordenada y del punto trigonométrico que le corresponde a ese número t. Este es y. El coseno de t, que se abrevia así, cos t, es la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde al número real t. ¿Okay? La tangente de ese número real t, que se abrevia así, tan t, es la división de la ordenada entre la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a ese número real t. La cotangente de ese número real t, que se abrevia así, cot t, es la división de la abscisa entre la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a ese número real t. La secante de t, que se abrevia así, sec de t, es el recíproco de la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde al número real t. Y la cosecante de t, que se abrevia así, CSCT, es el recíproco de la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a ese número real t. ¿Okay? Ejemplos. Bueno, en la clase pasada, cuando empezamos a ver estas cuestiones del círculo unitario, ¿verdad?, y puntos trigonométricos, encontramos un punto que estaba en el círculo unitario, que era este, que era un punto trigonométrico que decían que tenía ordenada negativo 2/5, y teníamos que buscar la abscisa, que resultó ser la raíz cuadrada de 21 sobre 5, ¿se acuerdan? Vimos que hay un punto trigonométrico de cierto número t, que era este punto trigonométrico, la raíz cuadrada de 21 sobre 5 y negativo 2/5. ¿Se acuerdan? Ese punto, de hecho el problema decía, yo tengo un punto en el círculo unitario que tiene esta ordenada, determine su abscisa si está en el cuarto cuadrante. Bueno, encontramos que la abscisa era raíz cuadrada de 21 sobre 5 y que la ordenada la que me daban, negativo 2/5, ¿verdad? Bien, así que ese es un punto, ¿verdad?, en el trigonométrico, y por lo tanto está en el círculo unitario. ¿Okay? Y usted lo puede verificar, el cuadrado de esto más el cuadrado de esto da 1. ¿Okay? Bien, pues determine, en este primer problema nos van a pedir que nos determinemos las 6 funciones trigonométricas de ese número t. ¿Okay? Perdón, las 6 funciones circulares de ese número t. Determine el valor de las 6 funciones circulares de t. ¿Okay? Bien, vamos a terminar el problemita. ¿Okay? Vamos a ver cuál será el seno de ese número t.
Pues según la definición, el seno de ese número t va a ser que la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a t. ¿Y la ordenada quién es? La y, ¿verdad? Negativo 2 quintos. Negativo 2 quintos. ¿Cuál será el coseno de ese número t? Pues según la definición va a ser la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a ese número t. Pues el punto trigonométrico de ese número t es esto y la abscisa de él es esta. Así que la raíz cuadrada de 21 sobre 5 sería el coseno de ese número t. Raíz cuadrada de 21 sobre 5. ¿Cuál será la tangente de ese número t? Bueno, pues la definición es la división de la ordenada entre la abscisa. Esto que es la ordenada negativo 2 quintos entre la abscisa que es raíz cuadrada de 21 sobre 5. Y si yo hago esa división, pues esto sería, ¿verdad? En la primera fracción negativo 2 quintos multiplicado por el recíproco de la segunda fracción que sería 5 sobre la raíz cuadrada de 21. El 5 cancela, ¿verdad que sí? Y nos quedará negativo. Y entonces 2 por 1 es 2 sobre, y 1 por la raíz cuadrada de 21, la raíz cuadrada de 21. Aquí lo más que yo puedo hacer es tratar de racionalizar el denominador de esa fracción, que contiene un número irracional abajo, multiplicando por la raíz cuadrada de 21, tanto arriba como abajo, ¿ok? Así que nos va a dar negativo, ¿verdad? Negativo, 2 por la raíz cuadrada de 21, sobre, y la raíz cuadrada de 21 por ella misma es 21, ¿ok? Y ahí tendríamos la tangente de ese número t. ¿Cuál será la cotangente de ese número t? Pues según la definición es la adición de la abscisa entre la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a ese número t. Pues habrá que dividir la abscisa, que es raíz cuadrada de 21 sobre 5, por entre, ¿verdad? Hay que dividir la abscisa entre la ordenada, que es negativo 2 quintos, ¿verdad? Así que será la multiplicación de la raíz cuadrada de 21 sobre 5. Esta multiplicación se cambia esta división se cambia a multiplicación y buscamos el recíproco de esta fracción, que será esa fracción virada al revés, negativo 5 sobre 2. El 5 cancela y ¿qué nos queda? Negativo, porque positivo por negativo da negativo, raíz cuadrada de 21 por 1, raíz cuadrada de 21 sobre, y 1 por 2, 2. Así que esta sería la cotangente de este número, ¿verdad que sí? Bien, la secante de ese número t, pues según la definición es el recíproco de la x. El recíproco de 1 sobre 5 sobre la raíz cuadrada de 21, ¿verdad que sí? Y si yo busco el recíproco de esta fracción, perdón, el recíproco de la abscisa, que es raíz cuadrada de 21 sobre 5, ¿verdad? Y el recíproco de esta fracción es esa fracción virada al revés, 5 sobre raíz cuadrada de 21. Podemos también aquí intentar racionalizar el denominador, ¿verdad? Como aprendimos en el álgebra intermedia, que siempre que tengamos un radical abajo tratamos de eliminarlo, multiplicando en este caso por la raíz cuadrada de 21 tanto arriba como abajo. Y nos va a quedar 5 por la raíz cuadrada de 21 sobre, al multiplicar la raíz cuadrada de 21 por ella misma, del cuadrado de la raíz cuadrada de 21, se elimina la raíz cuadrada de 21 y sale el 21. Y ahí tendríamos la secante. Y finalmente la cosecante de ese número t, pues por definición es 1 sobre la y, 1 sobre la ordenada, y la ordenada es esto, así que será 1 sobre la ordenada, que es negativo 2 quintos. Y el recíproco de esta fracción será el negativo de la fracción virada al revés, 5 medios. Y ahí tendríamos la cosecante de t. Pues ahí tenemos un ejemplo de cómo, si usted conoce las coordenadas, claro, o el punto trigonométrico de cierto número real t, puede buscar las 6 funciones circulares de ese número real siguiendo la definición. ¿Okay? Bueno, pues con esto terminamos esta segunda parte de la lección número 80. Espero verlos ya prontito en la lección número 81. Hasta entonces.